Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Continuamos entonces con la tercera parte de nuestro programa, nuestro ciclo de historia local. Hablamos en una primera etapa de la ciudad colonial, luego hablamos de la ciudad historicista. Hoy vamos a hablar de la ciudad moderna. Uno, sabemos evidentemente pues que en la medida en que las ciudades van creciendo, evidentemente se produce más arquitectura, más urbanismo. Como hemos hablado constantemente, pues no esperamos en una sola sesión agotar absolutamente el tema, sino propiciar unos espacios de reflexión que nos permitan ir profundizando en todos nuestros procesos de conocimiento histórico. Entonces hoy vamos a tocar una parte de la ciudad moderna. La arquitectura y el urbanismo modernos generalmente se dividen en dos etapas, ¿no? Una que llega más o menos hacia los 60 y luego una que va hasta los 80 y 90. Su diferencia esencialmente es que a mediados del siglo XX hay una gran presencia del estado de bienestar y eso implica que también se construyen unas instituciones enormes. Entonces por eso tenemos por ejemplo la clínica de los seguros sociales, ¿cierto? Que es obviamente una construcción enorme con un sentido absolutamente público. La beneficencia y asimismo los bancos también hacen parte de ese proceso de desarrollo financiero, es decir, nuestro concepto de desarrollo del mundo centrado en las finanzas, por eso son tan protagónicos. Así que en este momento vamos a comenzar realmente por una condición esencial que son los barrios y algunas construcciones públicas. En este caso entonces vamos a comenzar un poco por esa transición que tenemos desde el historicismo o eclecticismo hacia la arquitectura y el urbanismo modernos. Entonces vemos acá, esta es nuestra EFAC, acá tenemos el panóptico y acá tenemos el terraplén, es decir, aquí es donde estaban nuestros amanes que hace poco fueron cortados. Pero podemos observar que es un paisaje en el que hay poca vegetación arbórea, ¿no? La mayoría es una pradera con el propósito de tener una explotación agrícola. Y hay un cambio esencial cuando los urbanistas de este espacio empiezan a pensar que esto, más allá de ser una quebrada, es decir, un espacio que separa el centro de la ciudad, que sería donde yo estoy parado, de Belén, puede ser un espacio un poco más romántico, más atractivo y que puede tomar varios principios de urbanización de aquella contemporaneidad, de la modernidad. Aquí vemos evidentemente un paisaje bastante rural, ¿cierto?, que se va a empezar a transformar rápidamente a partir de 1920. En 1920 se crea la Compañía Urbanizadora del Barrio Belén, conformada por varios personajes ilustres locales, principalmente relacionados con el entorno político. Ellos empiezan a llamar a unos urbanistas que vienen de Bogotá, también mediados por unos promotores, que eran Salomon Good, que era pues un gran urbanista, y Maurice Good. Ellos crearon más de 20 barrios en Bogotá y por supuesto a nivel nacional. Y contrataron a sus hombres de confianza, que eran Alberto Manrique Martín, Arturo Jaramillo Concha, Carlos Arturo Tapia. Diseñaron, por ejemplo, el monasterio que tenemos en Monserrate, la aduana de Barranquilla, la iglesia de las Nieves, en fin. Y en Ibagué diseñaron el barrio Belén y el barrio Chipalito, es decir, lo que actualmente es San Diego. Digamos en otra oportunidad veremos un poquito más todo ese urbanismo popular. Pero aquí lo que vemos es ese cambio de ese espacio que es netamente rural, con una cárcel al fondo, ¿cierto?, aislada del mundo, a un espacio que empieza a conectarse. Es decir, el terraplén empieza a ser un espacio construido, arbolado, en el cual podemos observar nuestras preciosas montañas y empiezan a surgir unas construcciones para disfrutar del paisaje. Y aquí viene una de las grandes renovaciones que empieza a tener la ciudad. Belén no es el barrio más antiguo de Ibagué, porque el barrio más antiguo es evidentemente el centro, pero es el barrio privado más antiguo, es decir, surge de una alianza privada para urbanizar un sector externo de la ciudad. ¿Qué sector? El que quedaba al otro lado, al norte de la Quebrada de los Piojos, es decir, del Parque Centenario, que sería
esta curva que vemos en este punto. Hacia acá tenemos el panóptico, es decir, que las fotos que estamos observando son tomadas desde acá, desde la actual 10 con quinta, hacia el panóptico. Y esto empieza a desarrollar un modelo que fue los barrios parque, que es una adaptación de una propuesta que se realizó en Inglaterra, que fue la ciudad jardín. Es decir, tratar de mezclar lo mejor de la ciudad con lo mejor del campo. Y por eso tenemos un parque inicial, que es el Parque de Belén. Claro, uno podría pensar, hombre, pero un barrio parque con un solo parquecito. Claro, el concepto urbanístico era diferente. Ya vamos a ver algunas de sus virtudes. Unas, por ejemplo, es que los lotes tenían casi el mismo tamaño, cosa que no sucedió en otras partes de la ciudad, por ejemplo, alrededor de la estación del ferrocarril, donde se empezó a lotear de acuerdo a la capacidad económica que tenía cada uno. ¿Cuánto tiene usted? Eso mismo le vendemos de lote. Y por eso no vemos una homogeneidad entre la 15 y la 25 en Ibagué, porque fue la periferia interior, o lo que se convirtió en periferia interior. Es decir, un espacio que era periférico en tiempos coloniales, quedó allí como congelado en el tiempo, y por eso cuando pasamos por el Arado o algunos barrios por allí, observamos casi la arquitectura colonial. Pero este tipo de arquitectura empieza a incorporar algunos elementos importantes como la naturaleza. En tiempos coloniales la naturaleza no era protagónica. Hablamos, por ejemplo, en la sesión pasada de que los cuentos tradicionales, por ejemplo, de los hermanos Grimm, siempre tienen como protagonistas la bruja o el lobo en el bosque. Es decir, el bosque es ese lugar peligroso que la ciudad tiene que domesticar para permitirnos un mejor desarrollo. Al pensar en Ibagué como un barrio parque, entonces empezamos a tener la incorporación de la naturaleza. Y hay dos momentos importantes para que empecemos a observar la diferencia entre lo historicista y lo moderno. Esto historicista todavía nos recuerda, por ejemplo, algunas construcciones inglesas, ¿no? Algunos barrios en Bogotá como Teusaquillo, la casa inglesa de Interlaken, Chicó también en Bogotá, mientras que esto ya nos empieza a aproximar a la máquina. Y es que, claro, el futuro del mundo estaba en el desarrollo naval principalmente y de los carros como los Mercury. Hacia 1914 empieza realmente ese proceso de popularización del automóvil hasta que llega el modelo T de Henry Ford, que popularizó el proceso del automóvil. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estas líneas horizontales, nos podemos acordar de esas persianas que tenían los Mercury o de las vitrolas que existían en algunos lugares públicos como los billares. Y acá empezamos a ver la incorporación de nuevos elementos. Cuando hablamos entonces de un barrio parque, no estamos hablando solamente de que haya muchos parques, pero sí de una necesidad de un espacio público mucho más amplio. Cuando hablamos del periodo colonial, tenemos unos espacios protagónicos, ¿no? La Plaza Mayor, que es el actual Parque de Bolívar, y la Plaza Menor, que sería la Plaza de Santo Domingo, que era pequeñita. Esos son los espacios públicos y todos caminábamos por la calle, ¿no? Por eso los andenes finalmente cuando llegan los vehículos resultan tan angosticos y ahí nos metemos los peatones y al final se deja el espacio para el vehículo. Pero realmente el único propósito de esos andenes era aislar a las construcciones de la humedad, que cuando lloviera no quedaran mojadas y quedaran húmedas. Por lo tanto, todos íbamos por la vía. Al final, pues obviamente perdimos los peatones y seguimos perdiendo lamentablemente. Sin embargo, en este espacio observamos que tenemos una franja peatonal, luego una franja de separación ambiental, donde vienen unos árboles de gran porte que nosotros denominamos ocobitos, en otros lugares le denominan guayacanes rosados. Luego una segunda franja peatonal, luego tenemos un antejardín, luego si viene la construcción y al fondo tendremos un patio interior. Entonces lo que tenemos es un sistema verde que está conectando todo el barrio, es decir, el parque se entiende no como un espacio concreto, no solamente como el Parque de Belén, sino como una ciudad, un barrio que es bastante arbolado. Y hay unos detalles que a mí me gustan por ese tránsito de la modernidad. Aquí en la actualidad queda una clínica, por supuesto que ya no vemos la crestería, que es todos estos detalles que tenemos arriba en la terraza, en el balcón, pero que a mí me recuerdan muchísimo al edificio Chrysler de Nueva York, ¿no? Construido precisamente en plena depresión. Pues lo que dijo este tipo es, no, tenemos que darnos ese ímpetu para seguir creciendo. Eso a escala sucede en Ibagué, claro. Muchas personas pueden decir, pero usted cómo va a comprar una casita en Belén con el edificio Chrysler. Pero si lo vemos, es siempre lo que a mí me gusta que imaginemos cómo esta idea, ¿cierto? Que es muy clara,
unos círculos que se van uniendo con unos triángulos que tenemos esto acá, llega desde París y Nueva York hasta esa ciudadcita chiquitica por allá ubicada en medio de los Andes. Y ese viaje precisamente se logra por arquitectos como Manrique Martin, como Jaramillo Concha. Ellos estudian, Manrique Martin, con Casanovas y Mannheim, que fueron un par de arquitectos chilenos que estudiaron en Alemania y trajeron las innovaciones de Alemania a Bogotá, y desde Bogotá fue cuando se empieza a generar todo este proceso que ha denominado algunos tratadistas como de transición, es decir, pasar de aquello decorativo a un poco más maquinal, más racionalista, más planificado. Entonces, lo que sucede en este caso, gracias. Lo que sucede en este caso es que esas ideas llegan vía esos arquitectos que empiezan a ser importados hacia las pequeñas ciudades para urbanizar. O sea, podemos imaginarnos, tradicionalmente tenemos unas leyes coloniales que nos dicen cómo debemos hacer su ciudad. De un momento a otro, listo, ahora somos una república independiente. ¿Cómo carajos hacemos ciudad? ¿Quiénes están preparados para hacer ciudad? ¿Qué hacemos ahora con nosotros? Si hay algo terrible en nuestra existencia es el vacío de la libertad, porque estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer. Y cuando nos dicen, haga lo que quiera, ¿cómo así que haga lo que quiera? ¿Es que esto es una anarquía o qué? Es decir, realmente queremos la libertad, pero le tenemos un miedo enorme a la libertad. En este caso vemos algunos de los detalles que a mí más me gustan frente a la adopción de la quebrada El Lavadero para convertirla en un parque, es decir, nuestro amado Parque Centenario, que es un reflejo, por ejemplo, del Parque Nacional en Bogotá, que es un reflejo también del Central Park en Nueva York. Claro, las dimensiones, obviamente no tenemos la misma población de Nueva York ni de Bogotá, pero existe una idea de que nos reunamos alrededor de la naturaleza y que haya una infraestructura funcional que nos haga sentir bien en ese espacio. Hay una frase que me gusta mucho de Kant en los prolegómenos de la crítica de la razón pura, y es que el tipo dice que percibimos el espacio gracias al objeto, a los objetos que hay en él. Si no hubiera objetos en ese espacio no tendríamos una noción de sus dimensiones. Entonces, cuando tenemos este espacio, cuando estamos en el bosque, en el monte, realmente no sabemos las dimensiones de lo que hay allí, no sabemos para dónde vamos, dónde nos encontramos, porque no tenemos referencias que nos permitan entender lo que hay allí. Pero inmediatamente hay algo construido por el humano, sabemos que hay una presencia, que hay una proximidad. Eso sucede con los parques. Vean que, por ejemplo, si los parques tienen más de 90 metros, empiezan a ser poco apreciables para nosotros. Tenemos una capacidad visual reducida. Entonces, por eso nuestros parques ideales son menores de 90 metros. Ahí nos sentimos todos tranquilos, cómodos, todo el asunto. Cuando hay algo que supera los 100 metros, nos sentimos perdidos y decimos, eso está muy grande. Miremos la comparación entre el Parque Diego Falán, el Parque López de Galarza y la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar tiene unas dimensiones como que exactas, ¿cierto? Hasta ahí nos da la mirada. Llegamos al Parque López de Galarza y esa vaina se perdió de nuestra visual. Es decir, hay una sensación de control necesaria para nosotros para poder apropiarnos del espacio. Y el momento de la ciudad moderna empieza a implementar este tipo de estrategias. Una de las construcciones que lamentablemente ya no está, pero que es reciente, se genera entre el 40 y el 50, es la concentración escolar del barrio Belén, lo que se conocía como la Escuela Diego Falán. En la actualidad fue demolida, lamentablemente. Bueno, hubiésemos podido protegerla, pero esto es para que miremos un poco que el mismo patrimonio moderno lo hemos demolido, es decir, no es solo lo que hemos hecho durante la colonia, no es solo lo que hemos hecho hace 100 años, sino que lo que hicimos hace 50, hace 70 años, también lo hemos demolido lamentablemente. Y este era un ícono de la modernidad, porque hablábamos precisamente al principio del estado de bienestar, es decir, en aquel momento el gobierno empieza a decir, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra población. ¿Cómo se ve reflejado el gobierno en una población? A través de las escuelas, a través de los hospitales, a través de los caminos, de las obras públicas que nos permitan entender que allí hay una presencia estatal. Con el tiempo, como que eso, bueno, también por las dinámicas sociales, políticas, se generó el asunto de que la presencia estatal es ejército, ¿no?
las mismas dinámicas sociopolíticas. Pero realmente lo que siempre se ha pensado es que el Estado debe estar en la sociedad a través de las entidades que permiten su desarrollo. Y esta escuela, pues la podemos ver allí. Esto es absolutamente diferente a una arquitectura decorada, a una arquitectura historicista o a una arquitectura colonial. Aquí lo que tenemos son bloques. Unos bloques con una sensación rítmica. Por ejemplo, Gilberto Gil, un músico brasileño, hacía una relación de la música con Niemeyer, que fue como el gran arquitecto de Brasilia, y entonces cuando veía las curvas de Niemeyer decía... Es decir, todo lo podemos entender a partir de patrones musicales. Acá podemos entender una repetición, tan, 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 y le vamos metiendo tan, 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 tan. Es decir, vamos creando una partitura sobre el espacio, vamos entendiendo el espacio de una manera musical. Y digamos que existe cierta decoración, pero la transformación del espacio. Una de las técnicas que llegan acá son derivadas de una escuela alemana que se llamó la Bauhaus, o casa de arquitectura. Y uno de los ejercicios compositivos era tomar un bloque, por ejemplo, de madera, y empezar a excavarlo, retirarle partes. Es decir, era tomar lo que hacía Michelangelo Buonarroti en el Renacimiento, entre el Renacimiento y el Barroco. El hombre decía que realmente él no se inventaba las esculturas, sino que liberaba la forma que estaba atrapada en esa piedra. Es algo similar a lo que sucedía con la Bauhaus, obviamente con algunos trucos que vamos aprendiendo, ¿no? Como por ejemplo este gran bloque que se conecta con este otro a partir de esta línea y nos genera un espacio, ¿cierto?, que implica que allí podemos entrar. Es decir, la arquitectura nos está hablando constantemente por dónde debemos ingresar. Esto, por ejemplo, ¿qué podrá ser? Escaleras, ¿sí? Nos dice suba. Y esto de acá, los salones, esa es la concentración escolar. ¿Y por acá qué podrá quedar? Administración. Es decir, la arquitectura moderna empieza a hablarnos realmente de lo que tiene en su interior. A veces la vemos como fría, claro, porque también hemos abusado de sus virtudes, ¿no? Obviamente hacemos una panela solo como esta y pues ahí nos tocó meternos a todos a vivir, por eso se habla de las cajitas de fósforo, de ese tipo de cosas. Tiene muchas virtudes, pero pues lamentablemente las hemos desaprovechado. Y aquí vemos la relación precisamente de la modernidad, de la máquina con el espacio. Vean que ni siquiera tenemos calles pavimentadas, pero ya tenemos automóviles y tenemos escuelas. Es decir, de que tengamos escuela moderna y tengamos un automóvil para que llegue el rector o que lleguen los profesores, ahí ya empieza a existir un proceso de modernidad. Y nos empezamos a encontrar con unos ejemplos maravillosos. Todavía si estamos bajando por la séptima, por Belén, podemos encontrarnos este tipo de joyas. Muchas de ellas anónimas, porque resulta que en aquel momento todavía no había escuelas de arquitectura ni siquiera en Bogotá realmente. Lo que había eran unos maestros constructores que se suelen denominar tectones, porque tectón es construir. Arqui quiere decir el principal o el jefe, entonces un arquitectón es como el principal de una construcción, ¿cierto? Es como el maestro, el principal. Entonces muchos de ellos empezaban a formarse en construcciones en Bogotá, venían y empezaban a implementar lo que aprendían en Bogotá. Y acá tenemos unos desplazamientos muy bellos. Recordamos precisamente ese cubo al cual le vamos sustrayendo, restando, quitando elementos para que finalmente se nos vuelva un movimiento. ¿Por qué me parece importante eso? Porque evidentemente podemos hacer una fachada plana con unas ventanitas pequeñas y no pasa nada, inclusive nos ganamos más espacio, pero hay un momento especial entre el cliente y el diseñador que es ponerse de acuerdo en la expresión de la belleza. ¿Qué queremos? Mejor un antejardín, ¿no? ¿Para qué vamos a dejar la construcción hasta el borde del andén? Obviamente después se ponen de acuerdo para quitar el antejardín y pavimentar todo el andén, ¿no? Pero el propósito es que siempre tengamos, por ejemplo, estas superficies permeables, para que si llueve mucho, pues por ahí también pueda escaparse un poco el agua. Y miremos estos detallitos que también me fascinan, que podemos encontrar en la pola en diversos lugares. Tenemos también una sustracción, o sea, una resta de ese volumen principal con unos muritos curvos que nos indican exactamente dónde está la entrada. Es decir, la arquitectura nos va guiando para entender en qué consiste el espacio. Entonces, estas obviamente son unas barandas de antejardín que nos separan y no, o sea, obviamente aquí puede saltar cualquiera y robarse lo que haya,
pero es un modo de lectura en el que yo voy haciendo la transición desde lo público hacia lo privado. No tengo necesariamente que cerrarme ni poner unas cercas eléctricas o picos de botella acá para separarme de lo público. Claro, evidentemente muchas condiciones van cambiando, la seguridad inclusive, por eso la mayoría de construcciones residenciales en la actualidad pues son grandes conjuntos, ¿no? Porque todos nos sentimos protegidos llegando en el vehículo, si estamos en pandemia pues inclusive una vez nos echan alcohol y toda la vaina para que lleguemos desinfectados, poder parquearnos y podemos meter el automóvil a la cama muchísimo mejor y ahí se acabó nuestra vida. Esto hace parte de algunas restituciones. Este es de uno de mis estudiantes, David Montoya. Siempre me gusta mostrar algunos ejemplitos que vamos haciendo con realidad virtual y todo el asunto. Esta es una restitución de una vivienda de Belén que está intacta, está como está en este punto. Claro, acá podemos ver que evidentemente el antejardín lo pavimentaron, ¿no? Lamentablemente. Pero inicialmente el propósito era tener ese precioso antejardín. Y en la misma esencia compositiva, tomar un cubo y empezar a descubrir cómo generamos planos. No necesariamente porque ya quitamos una primera capa, toda la fachada tiene que quedar lineal, sino que hemos quitado una primera capa, quitemos una segunda capa. Y entonces lo que vamos a generar es una zona más pública, ¿cierto? Quizás una alcoba principal, quizás una sala, y luego generamos un corredor y luego otra zona más privada, y así vamos jugando con el proceso de alejarnos de la calle, pero no totalmente, sino hacer esos procesos de transición, siempre tener una interacción con la calle. Hay muchas joyas, por supuesto, en Belén. Es uno de los barrios que más hemos estudiado con mis estudiantes, entonces por eso traje más foticos, pero vamos a ver varias cosillas. Uno de ellos es, por ejemplo, esta es una casita de tipo Art Deco o de estilo Art Deco. Deco quiere decir decorativo, pero geométrico. Si miramos el piso que tenemos en esta sala, ese piso es más nouveau porque tiene formas vegetales. Cuando tenemos formas geométricas estamos hablando de deco, es decir, un proceso decorativo pero geométrico. Y miremos que acá ya casi que no tenemos ornamentos, sino que tenemos unos pañitos que son unos rombos que están en la cresta del edificio. Claro, esos edificios no tienen declaratoria, si queremos demolerlos podemos hacerlo sin ningún problema, pero lo ideal sería que aprendiésemos un poco a guardar algo de nuestro pasado, aprender a valorarlo, seguir avanzando. Por supuesto tenemos que seguir avanzando porque las familias que vivían en estas casas eran de 15, 20 personas y ahora ya se quedaron los viejos solos y entre dos limpiar esa casa pues ya es imposible, pero tampoco consiste en demolerla toda, sino en poder tener algunos vestigios de lo que ha sido. Aquí tenemos otra de ellas, la Casa Camacho o la Quinta Camacho. Bueno, la Quinta Camacho se le suele denominar en Bogotá, pero esta es la casa de Salvador Camacho, el Tigre Camacho precisamente, y acá pues su hija Gloria tuvo la Casa Camacho, muy bella como podemos ver aquí con todos sus detalles, y siempre tenemos algún detallito acá que nos habla de que todas esas las tenemos tridimensionalizadas. Entonces muy pronto espero invitarlas e invitarlos para que hagamos todo ese paseo tridimensional por Ibagué. Si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Aquí un saludo para Laurita Marulanda, una de mis estudiantes que fue la que hizo precisamente la tridimensionalización de esta casa, y algunos detalles para que nos lo gocemos, ¿no? Miremos que aquí no hay ningún tipo de decoración realmente vegetal, ¿cierto? No tenemos molduras ni cabezas, ¿cierto? Así como veíamos en las sesiones anteriores, sino que tenemos es la expresión perfecta de una espiral. O sea, qué maravilla, una forma tan sencilla como una espiral, ¿cierto? Que la vemos cuando pelamos una naranja o una guayaba. Aquí está, presta, simplemente para que admiremos una espiral. ¡Oh, qué bello es una espiral! Parte del orden que nos brinda satisfacción es uno de los descubrimientos de la modernidad. Esta es una casa Londoño, también donde empezamos a ver que se elimina la decoración. Obviamente tiene muchos elementos deco, pero estamos viendo ese fenómeno de transición. Esta es una de las casitas que me interesa mucho valorar. Aquí está el estanco de las Pecosas y aquí está la famosa cigarra. Pero esta casa es una de las casas mejor conservadas que hay por toda esa carrera séptima y es inclusive una de las más pequeñitas. Quizás por ello también está mejor conservada.
Pero vemos precisamente los principios de la arquitectura moderna, una ventanería absolutamente estandarizada. Eso viene de la mamá de todas las escuelas de la modernidad, que se llamó la Bergbund, una escuela alemana que empezó a industrializarlo todo y quiso hacer desde cojines hasta ciudades. Entonces, cuando apenas cruzamos la puerta de esta casa, que fue la Casa Museo del Festival Folclórico Nacional, empezamos a ver las ventanitas que todas tienen el mismo tamaño, son de metal y todas del mismo tamaño, y ahí está la presencia de la Bergbund. Es decir, hay que industrializar esto, pero ¿cómo hacemos para industrializar algo? ¿Cuál va a ser la medida matriz para poder generar algo? Entonces empieza el proceso de la antropometría. ¿Cuánto medimos? Por ejemplo, ¿cuánto debe tener un closet, ¿cierto? Un guardarropa. Pues, ¿cuál es la pregunta esencial que se hacen los antropometristas de comienzos del siglo XX? Muchísimas gracias. Así nomás, gracias. Como por ejemplo el más famoso, que es Le Corbusier, ¿no? Que antes de él pues obviamente existió el existence minimum, que fue la pregunta esencial. Pues debe tener lo que tenga de ancho la espalda, que es la parte más ancha del cuerpo, pero no tan ancha, por ejemplo, como la mía, sino un poquito más pequeña. Entonces, por ejemplo, 50 centímetros y ya, con eso tenemos el fondo de un guardarropa. ¿Cuánto debe tener una silla? Obviamente se crean personas estándar. Siempre hemos hablado de que las ciudades se crean para seres neutros, ¿no? Entonces, por eso hablamos que las ciudades realmente son en general excluyentes, porque no están diseñadas ni para mujeres, ni para niños, ni para ancianos, sino para un ser gris, ¿cierto? Para el que todo funciona. Entonces hay una medida básica que es 1,75 y otra que es 1,82. Entonces una silla debe tener 45 centímetros. Alguien cuando mide 1,50 le empieza a quedar más alta, y si mide 1,90 pues también va a empezar a sufrir de calambres. Pero eso es generar un ser neutro. ¿Cuál es la ventaja? Pues que se puede producir en masa, sale más barato y todos podemos acceder al proceso en masa. Es parte de lo que sucede. Ya en la contemporaneidad tenemos otras leyes, como por ejemplo los sanitarios, ¿cierto? Los lavamanos, que se dicen para personas pequeñas. Entonces ya incorporamos, ¿cierto? Cierto tipo de flexibilidad dentro de ello. O los carros tienen para las cabrillas una función telescópica. Entonces uno la aleja, la acerca, la sube, la baja, y de ese modo se va personalizando. Obviamente es un poco más caro, pero esta casita es de esas que hay que ir a mirar realmente para quedar satisfecho de cómo podemos conservar nuestras obras arquitectónicas sin necesidad de que exista una declaratoria. Más casitas, vean que podemos pasar frente a esa casa y decir, esa vaina tan fea, que tumben esa vaina de un edificio bien hermoso, ¿no? Pero nuevamente me encanta, digamos, como contar un poco de esa estrategia de la arquitectura. Veanla, que es modesta, tampoco vamos a decir que es una supermansión, pero tiene unos juegos muy bellos, ¿no? El cubo al que le empezamos a restar unas partes, nos empieza a quedar una zona de primer piso, una zona de segundo proyectada, y en medio de los dos cruzando la escalera, es decir, un corte muy bello para nivelar la profundidad de los cortes que se van haciendo. Lo mismo los procesos de entrada, ¿cierto? Obviamente no se retrasaron 3, 4 metros para que se viera más espectacular la casa, sino que dentro de sus propias condiciones generaron esa óptica. Y al final lo que veíamos, la diferencia entre la ciudad colonial y la ciudad ecléctica, que implica la ausencia de las cubiertas de los aleros. En el momento historicista, estas empiezan a ser unos muros simplemente de fachada donde desaguan las cubiertas, pero en el momento moderno ya empezamos a utilizar, son placas de cubierta, es decir, surgen las terrazas muy bellas, pero que siempre han tenido un problema enorme, que es la humedad, es decir, su mantenimiento es costoso. Por eso hemos visto que en la mayoría de ellas ponemos unas tejas, que resulta siendo lo más barato. Podemos criticarlas, pero realmente es lo más barato. Y bueno, esto simplemente para gozar un poquito de los detalles que tenemos en todas esas viviendas. Muchas veces los quitan pues porque esos vejestorios tan feos, habrá que poner porcelanato, pero lo ideal es que si nosotros tenemos la oportunidad de conservar eso, pues lo valoremos. Parte precisamente de estas charlas consiste en que abramos un poquito los ojos y disfrutemos de esos elementos de la cotidianidad que a veces están inadvertidos, pero que son bastante bellos. Tenemos el barrio Interlaken, otra joya. El arquitecto Carlos Martínez Silva es el primero que yo conozca que escribió acerca del barrio Interlaken. Y entonces él, digamos que elogiaba mucho las curvas de Interlaken. Esta es la avenida López de Galarza
ya no se llama López de Galarza, que, que es precisamente la unión de la Guavinal con la 19, ¿no? Es más o menos. Y esta es la fábrica de gaseosas La Colombiana, que queda aquí, digamos, queda el María Inmaculada, y aquí queda actualmente una fritanguería que es muy rica, pero lamentablemente implicó la demolición de la fábrica de gaseosas. ¿Qué me gusta que observemos en esto? Por una parte, digamos, consideramos que en general la ciudad es una retícula, como este piso, creo que es un ejemplo que nos sirve, ¿cierto? Las baldosas están allí, pero alguien le dio por empezar a jugar con unas formas circulares. El propósito de esto es lo que denominamos el organicismo, es decir, querer llevar las ciudades un poco más hacia como somos nosotros, cuerpos sinuosos, ¿cierto? No cajas. Eso implica pues muchísimos retos, y es lo que vemos en estas puntas, ¿cierto? Que los lotes en todas esas esquinas son poco aprovechables, es decir, son poco útiles, y cuando hablamos de la modernidad en general estamos hablando de un proceso funcionalista. Pero el organicismo nos hace un llamado de atención y dice, hey, ¿por qué no somos un poco más amables con nosotros mismos y dejamos de ser tan reticulares? Hay inclusive una anécdota de Piet Mondrian, el pintor holandés, que pintaba los cuadritos, ¿cierto? Amarillo, azul y rojo, con líneas negras, que obviamente son muy famosos, y el tipo, para ser consecuente con su vida, lo veían caminando por un parque y giraba en línea recta a 90 grados. Evidentemente eso es un orden que hemos creado, pero todos somos más sinuosos. Inclusive hay una teoría en el diseño urbano y arquitectónico que son las líneas de deseo. ¿Cómo lo podemos aplicar sencillo? Tenemos un lote vacío, queremos hacer allí una plaza, un parque, alguna cosa, cualquier proyecto inmobiliario, lo dejamos un tiempo sin tocar, pero que las personas puedan acceder, y las personas van a empezar a caminar por ciertos lugares, van a empezar a elegir ciertos caminos, son las líneas de deseo, porque por esos caminos es donde van a llegar más rápido a sus lugares de destino. También se les suele decir caminos de elefante, pues por la relación con la naturaleza. En nuestro caso sería como los caminos de mula, ¿cierto? Es decir, cuando vamos a los montes, las mulitas uno las suelta y ellas van subiendo por donde es más sencillo, y luego nosotros empezamos a caminar por ahí. Entonces, parte de eso es buscar esa sinuosidad orgánica. Claro, a veces abusamos de la sinuosidad, y entonces por eso nos encontramos con algunos lugares donde parecemos toreros dando vueltas, pero finalmente no atendemos a las líneas de deseo. Pero este es un espacio bastante singular para que la próxima vez que vayamos a Interlaken empecemos a gozar con sus curvas, ¿no? Empecemos a disfrutar con ese proceso de urbanización que es bastante singular en nuestro territorio. Y vamos a enfocarnos un poquito en esta fábrica de gaseosas, no sin antes observar algunas de las casas que tenemos muy cerca. Resulta que Interlaken es realmente el primer barrio donde existe un reglamento real de urbanización. Belén se entregó, se dividió, se vendieron los lotes y todo el asunto, pero podemos ver que en unas partes de Belén no hay antejardines y en otras partes sí. Porque al inicio se empezó a urbanizar de acuerdo a unos criterios, pero en la medida en que empezó a crecer el barrio, van cambiando ellos. Mientras que en Interlaken resulta que Nariño, que fue el urbanizador de este espacio, el tipo fue representante por varias zonas de Colombia, en la costa, en Bogotá, ante los congresos nacionales de urbanismo, donde se empezó a tratar de pensar cómo deberían ser las ciudades. Y el tipo incorporó en las escrituras una normativa que impedía que en un lote se construyera más de una vivienda, es decir, de una vez impedía la subdivisión de los predios, y también obligaba a que se conservaran los antejardines. Por eso en la mayoría del barrio tenemos antejardines. Sin embargo, como es claro, viene el modelo del automóvil y empezamos a apropiarnos de los antejardines y se empieza a perder esa capa vegetal, lamentablemente. Las casas, vean que conservamos en gran medida la composición que tenemos en Belén, esos volúmenes que nos van dando profundidad, que van alejando lo privado de lo público, pero también un tipo de construcciones que son mucho más racionalistas, es decir, donde simplemente tenemos un plano principal, vemos la estructura, ventanas y se acaba, ¿cierto? Muchas de estas viviendas también las vemos en el barrio La Pola. Señor. Exacto, aquí inclusive
detrás tenemos unas que hacen parte precisamente de la Bergbund. Y esta es precisamente la fábrica de gaseosas Tolima. Resulta que a comienzos del siglo XX esta fue pues una de las empresas que más jalonó el desarrollo regional, ¿no? Ubicada primero en la Quinta con 13, luego tuvo que buscar un espacio en la periferia, estamos hablando de 1947, Interlaken no estaba todavía urbanizado, entonces allá encontraron un lote magnífico. Esta fue una foto que encontramos en el Teura, que fue un taller de estudios urbanos de la Universidad Nacional que vino hacia 1980 para analizar el patrimonio de Ibagué. Se generó un acuerdo para proteger el patrimonio de Ibagué y pues obviamente no lo cumplimos y todo lo que había allí se demolió en lo posible. Bueno, no todo, no va a ser tan dramático, pero en gran parte ignoramos absolutamente ese decreto que estaba incorporado a un decreto de protección del espacio público, que nos decía más o menos cómo deberían ser los avisos en la calle, cómo deberían ser los andenes, para homogeneizar un poco la ciudad e impedir como que la atacásemos, ¿no? Y aquí lo que tenemos esta es también una restitución tridimensional realizada con Mailén. O sea, este es un modelo. Si vemos en la actualidad, acá hay una fritanguería, como les digo, pero todo esto está absolutamente demolido. Al interior, pues es un parqueadero, hay algunas partes donde nos quedan pisos originales, unos vestigios de los muros que fueron de la fábrica. Entonces Mailén encontró a alguien que había trabajado en la fábrica y empezó a hacer una restitución oral. Entonces luego de ver lo que nos queda allí dentro del parqueadero y relacionarlo con la historia oral, donde quedaban las bodegas, donde se podía todo el asunto, se realizó esta restitución tridimensional y también revisando pues las escrituras en las que se vende el predio, porque luego de ser Gaseosas Tolima esto se vendió a Postobón. Ahí en estos momentos a lo que está sucediendo en el Coliseo Mayor, el mural del maestro Pedro Cabrera, que fue creado precisamente con vidrio coloreado, con mosaicos especiales. Ese mural se desmontó para hacerle una restitución. Eso me parece precioso. Ojalá no se vayan a perder las piezas en el camino, como pasó con el Prometeo creando al mundo de la 42, que se le desaparecieron los continentes y algunas varillitas de traslado. En el traslado se perdieron algunas cosas, le hicieron una limpieza en profundidad. Entonces es muy importante, digamos, que en esta fábrica precisamente se produjo el vidrio, aprovechando que era una fábrica de gaseosas. Hacia 1985 tuvieron la idea de, oye, ¿por qué no aprovechamos esa fábrica y hacemos una obra de arte? Eso me parece precioso, ¿no? Porque a veces nos olvidamos del patrimonio industrial. Vemos la industria como esa zona oscura, ¿cierto? Que nos han contado los románticos ingleses, donde la gente simplemente es pobre y esclavizada por esa industria, pero a veces nos olvidamos de las posibilidades precisamente de desarrollo y de arte que nos brinda que existe ese desarrollo económico. Este es el barrio Cádiz, que originalmente se llamó barrio Santander. Fue un barrio pensado para los empleados públicos municipales, así como sucedió en el barrio La Pola. El barrio La Pola es realmente una extensión del centro de la ciudad, por eso hacia 1934 deciden crear un barrio para los empleados públicos municipales. ¿Cuáles eran los empleados públicos municipales? Por supuesto, parte de la élite, ¿no? O sea, las personas que ya tenían un trabajo fijo, todo el asunto. Entonces, claro, cuando decimos empleados públicos municipales y vemos las grandes casas de La Pola, uno dice, uy, caramba, ¿qué pasó? Bueno, sí, también se han deteriorado las condiciones del empleo y todo el asunto, pero era un tipo de empleado realmente que pertenecía a la burguesía o a la élite local, ¿no? Por eso tenemos casas de familias muy famosas a nivel local que vivían en La Pola y por ejemplo, ahorita estábamos hablando con el maestro Julio Fajardo, porque hay muchas historias precisamente para relatar sobre La Pola de esas familias que estuvieron transformando nuestro entorno. Pero después resulta que ese concepto cambia. Lo que iba a hacer entonces, esto era ya para maestros, empleados públicos, pero del magisterio, lo que conocemos en la actualidad como magisterio. Y viene un nuevo plan, que es este plan, el plan del barrio Cádiz. Resulta que Cádiz solemos escribirlo con Z, pero realmente Cádiz se escribe con S, porque fue la Central Americana de Distribuciones. Esto parece bastante loco, ¿no? Que le pongan el nombre de una empresa a un barrio, pero estamos hablando precisamente de la modernidad, ¿cierto? No estamos hablando de un proceso colonial donde decimos, este barrio se parece a Cádiz. No, simplemente Central Americana de Distribuciones.
Y esa Central Americana de Distribuciones entonces toma el plan anterior, pero dice, vamos a contratar de verdad ahora sí un urbanista. Y contratan a Sudarsky, Enrique Sudarsky, es decir, el abuelo del actual senador, bueno, creo que ya no es senador, pero bueno, el que fue senador del Partido Verde es precisamente descendiente de Sudarsky. Si recordamos, en la sesión pasada estábamos hablando de la enorme influencia de los italianos en el desarrollo historicista de Colombia y, por supuesto, de Ibagué, Giovanni Scaglioni, Vespagnani, Toscano, Gacchiardi, Federico Pini, una inmigración italiana tremenda. Y en este capítulo de nuestra historia tenemos una inmigración judía enorme. Sudarsky, estamos hablando de los Gut, pronto vamos a cerrar también con otros. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, también hablábamos un poco de los Chalitas, Fair, hablábamos de Hakim, es decir, hablamos realmente de una inmigración enorme. Y este es el producto precisamente de la inmigración que se buscó en tiempos historicistas que empiezan a transformar las ciudades. Obviamente, una de las profesiones más prestigiosas era la arquitectura, en aquel momento era muy rentable, entonces evidentemente quienes buscaban ascender en la escala social buscaban que sus hijos pues evidentemente se dedicaran a los procesos de urbanización, y como la comunidad judía, principalmente de Salomón y Maurice Gut, se había sentado muy bien aprovechando sus relaciones, pues evidentemente empezaron a llamar a otros judíos para que siguieran avanzando en ese proceso de transformación de nuestro país. Y Cádiz, Central Americana de Distribuciones, tiene un proceso muy importante para el desarrollo urbanístico, que vamos a ver en este punto principalmente. Aquí lo vamos a ampliar un poquito. Entonces miremos que tenemos las famosas calles ciegas. Si gente tan desocupada, imagínense una calle para volverla ciega, ¿cierto? Porque lo que queremos en el paradigma actual del automóvil es tener unas autopistas con las que podamos cruzar por donde sea, secar los ríos, aplanar las montañas, pero cruzar con nuestros magníficos automóviles para tener absoluta comodidad. Pero uno de los pensamientos que se desarrolló a principios del siglo XX en los Estados Unidos y en Inglaterra fue las New Town. Es decir, unas nuevas ciudades o unos nuevos asentamientos en los que se diferenciara el tránsito del vehículo del tránsito peatonal. Entonces, los vehículos no pueden llegar a todas partes, llegan hasta un punto y a partir de allí siguen algunas circulaciones peatonales. Entonces, las calles ciegas lo que permiten es que los carros no vayan tan rápido, lo mismo que sucede en este punto, es decir, se van reduciendo las velocidades. Y acá, este punto, por eso les decía que es otro de los que me interesa, el carro ingresa, pero hasta acá, y aquí es mucho más claro el recorrido peatonal. Por acá no puede entrar el automóvil. Claro, eso ya vamos a ver un poquito en el Jordán que se empieza a realizar, pero son unas innovaciones magníficas, porque cuando hablamos de las máquinas generalmente nos imaginamos un mundo desnaturalizado, inclusive en la actualidad con la inteligencia artificial que nos van a matar a todos, ¿cierto? Ya viene la guerra contra las máquinas, ya llegó Skynet, todo el asunto, pero en medio de todo ese proceso que hemos desarrollado en relación con las máquinas, también nos hemos inventado máquinas amistosas, ¿cierto? A veces cuando uno saluda a ChatGPT y le dice muchas gracias por la dice, oh, gracias por darme las gracias, oh, tan linda la máquina, bueno, cosas por el estilo, es decir, siempre hay un modo realmente de incorporar ese deseo de mejorar a través de diversas técnicas. Y por supuesto, bueno, uno de los paradigmas que se conserva es la construcción de las iglesias. En este caso, esta iglesia fue diseñada por otro arquitecto muy famoso que fue Juan José Montoya. Ahorita estábamos hablando precisamente con el maestro Fajardo que el jardín que hay allí diagonal era la casa de Juan José Montoya, un arquitecto muy famoso que diseña esta iglesia y que también diseñó los apartamentos de la curia, que también son de Streamline preciosos. Creo que algunos de ellos los veremos en nuestro próximo capítulo, porque pues evidentemente no vamos a alcanzar a ver todo en esta sesión. Pero esto es una innovación que a mí me encanta. Tiene muchas interpretaciones, ¿no? Una de ellas es que parece una tiara papal, ¿se acuerdan del sombrero que tiene el papa con una puntica? Pero también parece una barca, y es que si vemos aquí también tiene los pececitos, ¿no? Entonces esos pececitos es también una relación con el arca de Noé, pero también una relación con el asunto de ser pescadores de almas, ¿no? Que es parte precisamente de todo ese anecdotario que tiene el cristianismo. Y lo que tenemos es realmente un espacio sin decoración,
pero con decoración, es decir, con motivos geométricos que llenan el espacio. Esta foto la traje porque pues siempre me gusta acordarme de los trabajos que hacemos con varios amigos. Este fue un especial que hicimos sobre iglesias con Antonio Guzmán Oliveros, que ahorita tiene un portal que se llama Voy por Colombia. Por supuesto que les invito para que visiten todo lo que produce Antonio Oliveros con Voy por Colombia, y en internet se pueden encontrar unas infografías también muy lindas. Esto es un viaje de dron que él mismo hace para que veamos un poco la ciudad. Y al final lo que logramos también con este tipo de formas es una preciosa relación con el paisaje montañoso de nuestro entorno. Es decir, es un poco lo que veíamos en Interlaken, ¿cierto? En planta, y aquí viéndolo relacionado a nivel espacial. Acá tenemos otro ejemplo importante, que es el barrio El Jordán. El barrio El Jordán ya pertenece a otro momento, que es 1960, ¿no? Entonces, como vemos, nuestra ciudad tiene algunos espacios con una retícula muy clara, que es el espacio colonial, ¿no? Esto estaba todo muy ordenadito, muy claro. Hay un espacio principal, otros espacios secundarios. Por aquí nos pasó algo, que es el Parque López de Galarza. ¿Y por qué será esta vaina más grande? Evidentemente llegó la independencia, nos volvimos locos con la libertad, nunca supimos qué hacer con esa berraca libertad, y esto se nos volvió un enredo absoluto, ¿cierto? Llegaron las grandes obras de desarrollo nacional como el ferrocarril, y nunca supimos, vean que por ejemplo aquí vamos en la 42 y nunca supimos cómo articularnos con la línea del ferrocarril, y eso que esa línea del ferrocarril llegó desde 1920 a la estación del ferrocarril, bueno, que estaba comenzando la estación del ferrocarril. Pero si observamos, todas estas son punticas, es decir, espacios residuales. La ciudad siguió creciendo, creciendo, y se estrelló una y mil veces, una relación tóxica con la avenida del ferrocarril. Nunca logramos realmente entendernos con ella, es decir, hubo unas deficiencias de planeación brutales. Por eso, cuando llegamos a la 37, empezamos a tener algunos ejemplos de urbanismo aislado, como sucede con el barrio Cádiz, ¿cierto? Y hacia este punto ya empiezan a surgir los barrios obreros. Estamos hablando de industrias, tenemos que hablar de barrios obreros. Sin más industrias, pues, ¿qué obreros puede haber? ¿Cierto? Así sea del Estado, por eso hablamos de los empleados públicos municipales, los principales, pues los que cumplen funciones administrativas, luego los profesores, pero nos falta una parte y son de verdad ahora sí los obreros, es decir, ya empieza a crecer el modelo industrial, porque hacia 1940 se empieza a crear todo el modelo de fomento industrial en el país, inclusive se creó la industria metalúrgica del Tolima, con la que íbamos, mejor dicho, a producir una cantidad de vainas espectaculares, íbamos a explotar la cal, íbamos a renovar absolutamente el campo, íbamos a construir carros, de todo, pero lamentablemente ese sueño no duró ni siquiera 5 años porque se quebraron todas las industrias públicas. Obviamente eso implica unos debates más amplios, ¿cierto?, acerca de la conveniencia de tener o no industrias de acuerdo a los poderes mundiales, en fin, son unas discusiones bastante profundas. Pero lo que vemos acá es ¿dónde vamos a hacer los barrios para los obreros? Entonces siempre estuvimos trabajando en la periferia, ¿no? Belén era la periferia, Interlaken era la periferia, Cádiz era la periferia, y por supuesto el Jordán tenía que ser la periferia. Solo que allí sucede algo más grave, y es que estos empleados públicos que vivían cerca del centro de la ciudad, pues tenían más dinero, mientras que estos empleados pues eran un poco más pobres. Pero eso llega de mano de la influencia de una misión precisamente que fue la Alianza para el Progreso durante el gobierno Kennedy. Entonces lo que se buscó fue generar unos lotes, venderlos baratos, darle a las personas los materiales de construcción, pero que ellos pusieran su capital de trabajo para construir, porque no consistía solo en hacer asistencialismo, sino que empieza ya una crítica del estado de bienestar. Es decir, el gobierno no es el que debe darlo todo, sino que debemos ir miti para que trabajen vagos, ¿cierto? Es parte, digamos, como de ese proceso político de que tenemos que poner a la gente a producir en ese espacio. Entonces, es un espacio de autoconstrucción muy bello que implica la expansión de las políticas estadounidenses de la posguerra. Es decir, todo el fenómeno de desarrollo moderno está ligado a la expansión de unas ideas relacionadas con el desarrollo económico y la protección de los mundos, ¿no? Por eso nos denominamos tercer mundo. Hay un primer mundo, pues, que es Estados Unidos y sus aliados, un segundo mundo, que es la Unión Soviética y sus aliados, y un tercer mundo, pues, que, digamos, sería como neutral, no se sabe qué es,
pero bueno, al final ese tercer mundo resultó en vías de desarrollo, se dice para que ser políticamente correcto. Pero resulta que ese barrio tiene unas virtudes enormes. Recordemos que comenzamos hablando del espacio público, que una de las características enormes del periodo moderno fue el espacio público. Cuando hablamos, por ejemplo, de las transformaciones de la iglesia del Carmen, que es el máximo volumen al que se podía acceder público, y miramos alrededor, ahí no hay ningún espacio público. Si miramos frente a la iglesia de San Roque, que es otro volumen brutal, ahí no hay ningún espacio público. Es decir, en las mayores construcciones del siglo XIX, comienzos del XX, no se generó más espacio público. El espacio público seguía restringido a la carrera tercera. Durante el periodo moderno lo que vemos es una expansión, una explosión brutal del espacio público. Nos enloquecimos con el espacio público y el sentido de la belleza fue el espacio público. Y uno de ellos es precisamente, principalmente, la primera y segunda etapa del barrio El Jordán. Miremos todos estos parquecitos. Uno puede decir, bueno, pues parquecitos tan ingratos, ¿no? Pero realmente estos tienen un sentido precioso. Y es que si tenemos un parque muy grande acá, las personas que vivan acá no van a tener acceso al parque. Entonces, uno de los mecanismos que implica la redistribución de la riqueza, precisamente relacionada con cómo hacemos para combatir el comunismo, cómo a partir del capitalismo, cómo a partir de la generación de capital, hacemos para generar un modelo social. Entonces, los urbanizadores de estos barrios generalmente estudiaron en Europa, aprendieron cómo hacer ciudad y vinieron a traer unas experimentaciones bacanísimas. El tipo que urbanizó esto, la primera etapa al menos, fue Adolfo Pardo Vargas, que fue también el tipo que diseñó las primeras construcciones de la Universidad del Tolima, de quien ya vamos a hablar, que trabajaba para el Instituto de Crédito Territorial, y ellos se dedicaron a hacer experimentos. Miremos qué pasa con la ciudad. Entonces, lo que implica esto es que casi que desde cualquier casa tenemos acceso a un espacio público. Eso es una revolución urbanística a nivel urbano. Puede que las casas no nos parezcan tan lindas como las de Interlaken, como las de Cádiz, pero todas tienen salida a un espacio público. Claro, en Belén, en Cádiz, en Interlaken tenemos antejardines y hermosos patios posteriores que nos vinculan de verdad con una vida fantástica y agraciada. Pero en unos lotes más pequeñitos, ¿cómo hacemos para solucionar ese asunto? Y si vemos lo paradójico que es la historia, los parques mejor mantenidos y con mayor vitalidad son los parques del Jordán. Si pasamos por los barrios populares, aquí cada 8 días hay sancocho, el cumpleaños de la niña, del niño, la celebración porque está fundiendo la placa para la hija que se casó para que viva allí con su familia. Es decir, el parque empieza a ser ese lugar verdadero de interacción social, y esto es realmente uno de los grandes aportes. Entonces, a mí me gusta hablar mucho del Jordán porque, claro, bueno, hace algún tiempo no valía nada la pena en Ibagué, y había que ponerle una bomba a esta vaina y volver a construir una nueva ciudad, ya, el sueño del arquitecto y el ingeniero a comienzos del siglo XX. Pero poco a poco empezamos a estudiar la ciudad, empezaron a venir también expertos en patrimonio y empezamos a decir, bueno, Belén, La Pola, Interlaken, Cádiz, está muy bien, pero se nos olvida que hay un patrimonio popular magnífico y ese es el barrio del Jordán, y no se nos puede olvidar que lo popular tiene un valor enorme. Por eso vemos, por ejemplo, estos detalles. Ya comenzamos por Belén, ¿cierto? Obviamente aquí no tenemos un lote tan grande como Belén, no hemos tenido el billete para construir 2 pisos o 3 pisos como en Belén, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer con estilo. Entonces resulta que en 1935 el Plan Urbanístico de Ibagué Futuro planteó unas casas que serían las casas de obreros. Esas casas se construyeron finalmente en el barrio La Granja, lo que es actualmente el barrio La Granja. Pero en el barrio El Jordán logran unos detalles que me parecen preciosos. Esta sustracción para indicar que aquí es la entrada. Originalmente la puerta realmente no la tenemos por el centro, sino que la tenemos hacia este punto. Es decir, protegemos realmente la fachada de donde se ingresa. Lo que necesitamos es un espacio para estar allí cubiertos. Y miremos que no vemos la cubierta de tiempos coloniales, pero no tenemos la decoración de tiempos historicistas, sino que es netamente funcional. Hay algo que sucedía, es que nada de esto estaba estandarizado, y como era un proceso de autoconstrucción, entonces las personas finalmente elegían
cuál era la decoración que iban a poner en su lugar, y por eso podemos pasear por todo el barrio del Jordán y es absolutamente diferente la decoración. Los antejardines se han ido perdiendo, por supuesto, con el tiempo, pero en un momento, se han ido perdiendo con el tiempo, como vemos precisamente en esta colonización que tenemos de los espacios, principalmente por el fenómeno del automóvil. Para nosotros en la actualidad es muy común los automóviles, las motos, pero inclusive hay algunas etapas del Jordán, como la séptima, que no tiene ingresos vehiculares, ¿no? Son solamente peatonales. Es decir, se pensaba que la ciudad era para las personas, pero además, como era un barrio popular, pues no se pensaba que las personas iban a tener esa cantidad de carros ni que nos íbamos a volver locos metiendo los carros a la casa. Sin embargo, eso pasó y finalmente preferimos las zonas construidas a las zonas verdes. Y acá tenemos otra de las obras de Adolfo Pardo Vargas. También me gusta mostrar este ejemplo porque todos los que hemos ido, estudiado o trabajado en la Universidad del Tolima, le denominamos a esto los galpones, ¿cierto? Obviamente con odio, con desprecio, guácala, esos salones tan horribles, qué asco, ¿cierto? Hay que tumbar toda esa vaina y hacer una infraestructura más bella. A mí me siguen pareciendo preciosos, ¿no? Es una creación de Adolfo Pardo Vargas, lo que pasa es que se han transformado mucho. Entonces, por ejemplo, estos grandes ventanales que estaban al inicio, pues ya no son así, ¿no? Estos son ahora unas ventanas ahí con rejas todas oscuras, ¿cierto? Le subieron el antepecho hasta por acá, bueno, se volvió un espacio de terror, además porque aquí colgaban las notas, entonces a este murito le pusieron el muro de los lamentos, porque las personas iban, los estudiantes a llorar allá porque les pasaban sus notas y todo el asunto. Pero si lo vemos, son unas construcciones modestas, como del Jordán, bastante sobrias, como el Jordán, que buscan una exploración realmente de entender el espacio. Y este es un bien patrimonial muy bello que se le suele denominar la capilla, pero este era el casino de los trabajadores de la hacienda de Santa Elena y posteriormente pues lo que fue la central metalúrgica del Tolima. Entonces acá no se ve, pero con Carlos Pinilla, también un arquitecto que fue mi estudiante de arquitectura y luego hizo su posgrado en restauración, aquí había unos arcos, tanto acá como en la cara posterior. Pues en esos arcos era donde entraban los trabajadores, dejaban sus botas, dejaban todo eso y entraban allí. Y este espacio, encontré en las escrituras, se llamaba el derramadero. Para que no piensen mal, derramadero era el lugar donde se metían las ramas para la fogata. Y en el centro tenía una preciosa chimenea. Exacto, y ahora es el laboratorio de suelos, que queremos que en un futuro sea el museo de suelos, porque en la universidad realizan unos cortes del suelo que quedan como unos tótems preciosos, ¿no? Donde se pueden ver las particularidades del suelo, pero realmente es como si fuera una obra plástica, ¿no? De interacción entre las capas de la naturaleza y la intervención de los ingenieros que llegan a estudiar ese suelo para ver sus potencialidades. Entonces, esperemos que a futuro se pueda realizar, pero hace parte precisamente, además porque para mí hay una frase que me encanta decirme a mí mismo, ¿no? Vean lo difícil que fue el inicio, lo berraco con lo que comenzamos y vean ahora la maravilla de institución que hemos crecido. Entonces uno a veces se olvida de esas pequeñas cositas, se le olvida también de dónde viene y lo que puede hacer con poco, ¿no? Entonces a mí, como que para mí ese sentido de lo público está perfectamente allí desarrollado, cómo se puede crecer poco a poco. Esto es parte también del desarrollo del Banco de la República. Este queda donde actualmente queda el Banco Industrial, el de la 14. Bueno, es que se ha cambiado, sí, no sé ahorita. No sé si todavía sea banco, creo que ya no. 13 con tercera, exactamente. Y miremos el cambio, precioso, ¿no? Por ejemplo, miremos acá nuevamente la sustracción, ¿no? Entonces uno se puede imaginar acá cómo sale en este balcón el gerente, ¿cierto? A revisar qué es lo que pasa allí en la ciudad. Acá nuevamente los muritos curvos. Acá tendríamos como el Hotel Europa, ¿cierto? 13 con tercera. Exacto. Y esto un poco de cómo el Banco de la República empieza a promocionar que estamos en pleno desarrollo. Vean nuestra nueva sede, tremendos rascacielos. Esto fue una novedad absoluta porque se podía empezar a incorporar la construcción con acero.
Imagínense que nosotros en la actualidad casi ni siquiera construimos con acero, solo los grandes edificios que van a tener arquitectos súper reconocidos o realmente algún cliente que quiera desarrollar su construcción rápida, pero sigue siendo más económico construir con concreto armado, ¿cierto? Es decir, concreto con varillas al interior, pero las estructuras en acero todavía no son tan comunes. A comienzos del siglo XX, pues esta estructura hecha con acero implica que el banco es solidez. ¿Por qué es tan importante eso? 5 o 6 veces se creó un banco central que trató realmente de que la moneda fuera estable y 5 veces se quebró. Por lo tanto, al tener un Banco de la República es como una ilusión de nuestras finanzas son estables, vamos a poder crecer, pueden invertir en nuestro país. Y resulta que el Banco de la República creó una de las transformaciones más drásticas que existe en nuestro entorno. Aquí vamos a unir el par de sesiones que teníamos brevemente, ¿no? Brevemente. Este es el convento de Santo Domingo. Enfrente es el actual Parque Murillo Toro, que en aquel momento era Plazuela de Santo Domingo. Allí vemos la gente a finales del siglo XIX con sus ponchitos, con sus gorros, hay cerditos frente a la iglesia, que pues obviamente eso no creo que fuera muy bien visto en el momento, pero nos está hablando de una relación entre lo rural y lo urbano. Y aquí los niños descalcitos, casi desnudos, jugando también con los cerditos. En este caso, el Colegio de San Simón, en pleno momento historicista, que reemplaza a la iglesia colonial. Y luego, el Colegio Nacional de San Simón, moderno, que va a reemplazar al antiguo Colegio Nacional de San Simón, historicista, que fue diseñado por Leopoldo Villa. Y en el medio de los dos, lo que denominamos en la actualidad el Liceo Nacional, que fue la normal de institutoras. Un edificio, este plano es de 1942, pero los vuelos se hicieron en 1940 por la compañía colombo-alemana, Skata, que obviamente acabaron los gringos porque era, imagínense, tener ahí a los alemanes haciendo vuelos en Sudamérica y en Brasil estaba la italo-brasileña, es decir, todas las potencias del eje estaban felices volando por Sudamérica y los norteamericanos pues obviamente estaban pendientes del conflicto en el Pacífico. Pero aquí vemos la transformación abrupta a partir de la educación. Es una locura, ¿no? Pero hablamos de la presencia del Estado a través de la educación. Y uno de los edificios más bellos, evidentemente, es producto de esa transformación. Entonces, un elemento patrimonial que hubiera sido precioso conservarlo, como el convento de Santo Domingo, fue demolido para crear otro edificio divino que hubiera sido precioso conservarlo, como el Colegio Nacional de San Simón de 1893, que fue demolido por otro edificio hermoso, pero que hubiera sido muy lindo, que los hubieran hecho en diversos lugares de la ciudad, ¿cierto? Conservar un centro histórico, colonial, bien lindo, otro sector historicista y otro sector moderno, ¿cierto? Financiero, muy bello. Si hubieran podido conservar todos esos espacios, lamentablemente los tenemos uno sobre otro y es a veces difícil reconocerlos. Este edificio, que es, pues obviamente, divino de López y Melendro, tiene la característica de ser una arquitectura internacional y se conoce como lo que es una torre plataforma. Es decir, una torre en la que se desarrollan casi una misma actividad, es decir, realmente una fachada indiferente. Aquí puede haber apartamentos, puede haber oficinas, puede haber lo que sea. Lo que se busca es un lenguaje constante con unos brise-soleil, es decir, estos quiebrasoles, que son esos elementos verticales que permiten romper el sol. Es decir, yo casi que puedo hacer arquitectura indiferente de mi posicionamiento, de mi localización. Puede estar al occidente, al oriente, norte, sur. Desde que yo utilice esas estrategias de control solar, no voy a tener problema interno. Y una plataforma que es realmente la magia de ese tipo de arquitectura. Por eso pues ya es una arquitectura de grandes proporciones. Entonces, si recuerdan, uno está cerca de un edificio muy alto y siente como que ese edificio se le viene